también que estén nuestros intervenientes, don Vicente Llorca, director adjunto de Canaria 7, un fiel relator de la realidad del archipiélago con el que nos levantamos muchísimas mañanas, y don, no le gusta que le llamen don, don Antonio, don Antonio González Gaita, economista y también coautor de una de las obras fundacionales del conocimiento en Canarias, ¿no? La famosísima desarrollo, su desarrollo en la economía canaria. Es una de las obras seguramente junto a la Natura y Cultura de Pedro Hernández de Bonir y al Psicología del Hombre Canario. Es una de las obras a las que tenemos que acercarnos si queremos conocer y reconocer la realidad de nuestro archipiélago. Nada, muchísimas gracias por estar y pues, los dejo con los que saben, que son ellos, ¿no? ¿Verdad? Yo no sé, sinceramente. Los periodistas no sabemos nada, lo que pasa es que hablamos mucho, con lo cual yo creo que lo mejor es que Antonio dispare el primer volador y en función de eso seguro que nos va a poner en el contexto. Y el periodismo es contar y sobre todo contextualizar la realidad. Nada mejor que un perfecto analista, no de ahora, sino desde el principio de los tiempos. No. el don está presente desde el principio de los tiempos. No, de verdad. Si algunos referentes hay sobre la realidad socioeconómica de las islas, mucho de esa culpa la tiene Antonio, porque se atrevió a empezar a analizar nuestra convulsa realidad en los tiempos nada gratos. Parece que aquí siempre hemos vivido en estos tiempos convulsos, pero bastante bonancibles con respecto a lo que era hace apenas 40 o 44 años, y ayer tuvimos ayer o antes de ayer un recuerdo de lo que aquí se vivía y cómo vivíamos, ¿no? Esa España negra con todo el boato y ese cuelgamuro levantado con las manos, el esfuerzo y la sangre de los represaliados, ¿no? Pues en esos tiempos Antonio ya era vanguardia y hacía un análisis de nuestra realidad dependiente, de nuestras convulsiones, nuestras contradicciones, con lo cual a mí me parece que es lo ideal que él haga una sinopsis de la situación y luego de lo que vino después, que fue esa integración en Europa con sus más y sus menos, porque primero íbamos por un lado, después nos metieron por otro, y con esa renuncia a mucho de nuestro acervo que ha condicionado gran parte de nuestra realidad presente, porque yo entiendo que aquellas canonjías que teníamos como el puertofranquismo y demás, bueno, podían ser cuestionadas, pero no dejaban de ser un símbolo de identidad, de realidad que podría haber valido también para negociar de una u otra manera. Pero bueno, pasó lo que pasó y él como analista seguro que nos va a poner mucho más en situación, ¿verdad? Antonio. Bueno, tengo que ponerme aquí, no me puedo mover, o sea que me disculpan el estatismo que esto supone. El periodismo tiene una especial necesidad de contextualizar. Y a mí me dijeron, habla de la caída de los sectores primario y secundario en relación Canarias, la Unión Europea. Y para hablar de algo hay que un poco situarnos en el momento y en cómo estaban situados el primario y el secundario antes de situarnos en la Unión Europea y todo. Y yo creo que la sociedad canaria de finales del siglo pasado, en finales del siglo pasado es cuando prácticamente se incorpora Portugal, España y Canarias también a Europa. Y en esa época Canarias tiene algunas características que todavía continúan porque son estructurales. Canarias es una economía obvia, es insular, es pequeña y es un archipiélago. Y eso supone con respecto al continente y a los grandes espacios profundas diferencias, profundas maneras distintas no solamente de concebir culturalmente nuestra vida y nuestra sociedad, sino incluso de la propia actividad productiva, de producir y de consumir, de vender y de comprar. Es que además, desde siempre, uno mira la historia y se asombra a veces, a los 20 años de estar conquistada esta isla por los castellanos,
había 21 ingenios azucareros en esta isla. Algo que si uno no mira con el tiempo actual, dice, bueno, es evidente, pero con el tiempo de 1490 y 1500, el que aquella sociedad neolítica haya sido sustituida por invasión y por conquista, por los castellanos, y que fueran capaces directamente con genoveses, con italianos y con la gente de Flandes, pues prácticamente es algo impresionante. Y desde entonces, la especialización de Canarias en exportables, azúcar, vino, cochinilla, pero actualmente en paquetes turísticos, es una de nuestras señas de identidad económica. Y cuando uno se especializa en exportables, solamente tiene sentido si es posible intercambiar. Yo me especializo en una cosa y dejo de producir un montón y por lo tanto necesito de ese montón de cosas para poder vivir. Ahí entran las libertades comerciales. Las libertades comerciales no es otra cosa que el guante de la especialización. Si hay especialización y no hay libertades, pincha la especialización. Y es un poco en ese sentido donde algunas de las características fundamentales de nuestra situación, que es libertades comerciales, baja imposición indirecta, y que el coste de ser isleño es más caro del coste de ser continental. Y es un poco a partir de ahí donde ustedes pueden percibir lo que hoy en día se habla de primas al transporte, de primas a la producción de energía, porque el coste isleño es mayor. Y hay veces que no es un privilegio, sino que simplemente continentales e isleños decimos, vamos a compartir algunas cosas. Y en este caso, afortunadamente, esa oportunidad se hace. Pues bien, Canarias más o menos era eso en esta etapa, y en esta etapa además yo era el primero que escribía con una sanfazón del demonio, es decir, Canarias no tiene recursos naturales. Visto desde hoy, dice, qué disparate. Pero es que hace 40 años nadie sabía que teníamos recursos naturales utilizables. Nuestro viento, nuestras energías renovables, hace 40, 50 años, allí yo no tenemos recursos, y lo firmo, 1000 veces lo escribí. Pero cambió. Y por lo tanto hay algunas cosas que en este momento son distintas de entonces y que originan problemas y soluciones diversas. ¿Y qué era Europa? Hace 50 años, 40 años, cuando estamos hablando del proceso. Europa era, fíjense ustedes que miran Europa hoy, desastre, en caída libre. Pero Europa entonces era el paradigma. Era el país era el continente de las libertades, de la cultura, de la democracia, del saber hacer, del estar puntero. Es decir, cuando Enrico Berlinguer y cuando Georges Marchais o Santiago Carrillo plantearon el eurocomunismo, yo que era comunista, creía yo estar en la ola de lo que representaba la nueva cultura europea que había sido capaz. La Unión Europea al principio, ustedes recuerden, surge después de que en un periodo de 20 años, de 1919 a 1939, los europeos se ensarzan en 2 guerras europeas que se transforman en mundiales. Una generación se trancó las 2. Y en aquel momento, quienes sobrevivieron a aquella barbaridad dijeron, chacho, más nunca. Y entre otras cosas, la Unión Europea fundamentalmente se basa después económicamente, es la base fundamental, y así empieza, pero la necesidad de decir, chacho, vamos a vivir en paz. Francia y Alemania, que habían sido los 2 contendientes principales, chacho, vamos. Y desde entonces, aquella imagen de Kohl, un canciller alemán grandísimo, y Mitterrand, un especialista, aristócrata y presidente francés, se dan la mano cuando van a visitar Normandía, que fue donde desembarcaron las fuerzas aliadas para acabar con él. Pero en fin, Europa también es eso. Y Europa también era la de las libertades. Y ojo, la de la solidaridad. Los fondos europeos, en donde Canarias, ya veremos después, tiene un importante renglón, las carreteras, los puertos, los disparates que aquí hemos hecho, han sido sufragados en importancia. Es decir, en algunos años
hasta el 3% del PIB, es una barbaridad, eran fondos europeos, aquí, en esta ciudad. Es un poco en ese escenario donde aparece en 1986, ingresan Portugal, España, las dos dictaduras que no había, Europa no dejaba entrar a la dictadura. Otro de los elementos por los cuales nosotros estábamos como estábamos. Cuando aparece la democracia formal en España y la democracia, pues inmediatamente Europa dice, vale, y Canarias entró en el año 1986 con Portugal, España, pero con una situación distinta. Y en principio aquello fue extraño. Peleamos mucho entonces, ya teníamos Parlamento de Canarias, se peleó en aquel entonces con rotundidad, diciendo, ojo, nuestras libertades comerciales son imprescindibles para el intercambio. Y si nos hemos especializado en nuestro intercambio, libertad comercial. Y por lo tanto hay una cosa que se llama el arancel exterior común. La Unión Europea tiene una especie de aduana y que tiene el arancel exterior común que querían colocarlo aquí, en la bahía de Forma, en cualquiera de estos sitios. Pues en ese momento determinado, por razones que no vienen al caso porque no tenemos tiempo, ni además tampoco sería tan interesante, Canarias consigue un protocolo número 2, el acta de adhesión del Reino de España a la Unión Europea consiste en el acta de adhesión del conjunto del Estado español, a excepción de Canarias, que entra con un régimen distinto. Régimen distinto que no es otra cosa que un reconocimiento de lo que estamos diciendo. Islas pequeñas con un régimen de libertades y que no sé qué, y que por lo tanto Canarias entra sin que el arancel exterior común llegue aquí, sin que el IVA europeo aparezca por aquí, y entonces en ese sentido hay un talón de Aquiles. El talón de Aquiles es que no entramos en la política agrícola común, no entramos en la política comercial común, y cuando nuestras hortalizas quieren llegar a Europa, dicen, en este momento hay contingentes y precios de referencia. Contingentes, cantidades, tal cantidad y no más. Precios de referencia. Si el tomate canario entra a 0,80 y en Europa, porque es más caro, está a 1, los precios de referencia significa que el tomate canario tiene que pagar 20 céntimos para llegar al precio de referencia y no competir con el tomate. Entonces, y apareció allí, se unieron dos cosas. En primer lugar, el gobierno del Estado español decía, chacho, estoy incómodo con un régimen especial. Cada vez que hay que negociar algo, el régimen especial lo tenemos que traer a la mesa y nos incomoda, y por lo tanto políticamente es mucho más cómodo. Es más, en este momento cualquier cosa que aparezca por África, el M. Payá, que había estado recientemente por aquí y tal, no nos gusta. Y por lo tanto, si nosotros podemos quitar el protocolo 2, mejor. Y los agricultores, especialmente. El plátano quedó perfecto, pero los agricultores, el plátano quedó perfecto porque se mantenía la situación anterior del régimen exclusivo del mercado cautivo español, y solamente se cambiaba si había una organización común de mercado. Pero en cualquier caso las hortalizas tenían estos problemas. Ustedes, gente de estos valles del sur y de estas lomas del sur, entenderán que el tomate, al margen de otra cuestión, era importantísimo aquel entonces, importantísimo. Y este sur de esta isla era el sitio máximo de producción del tomate. Yo lo conocía en la época de los aparceros. Yo me hice comunista con los aparceros, aquí abajo. Pero quiero decir, al margen de eso, el tema del tomate fue importante, y a partir de ahí hubo un proyecto de intentar cambiar y plena integración. En el año, 5 años después, en el año 91, en el Parlamento de Canarias, con 5 votos en contra, consigue hacer una readaptación en donde se hace la plena integración en la Comunidad Económica Europea, y ya la agricultura canaria entra como cualquier otra agricultura de cualquier otro sitio. No hay una situación distinta y tal. Es un poco en ese sentido donde es curioso ver, porque fíjense, en protocolo 2, que estábamos fuera, teníamos pasillos especializados de acceso a Europa. Y en el 96, en el 91, con el reglamento de plena integración, estamos dentro, pero tenemos pasillos específicos hacia el exterior. El trigo, el millo, que Europa lo produce, y si lo produce y lo vende en los mercados internacionales,
lo tiene que vender a los precios internacionales, a esos los cobramos. Y si en un momento nos hace falta traer productos de Argentina, de Australia o donde rayos sea, el precio internacional que está ahí no es el que nosotros pagamos. Por lo tanto, tenemos pasillos de acceso al resto del mundo que hacen que las circunstancias sean menos dificultosas. Estoy llegando a la caída de la agricultura y la industria que es el tema. Pero me hacía falta, y sobre todo en 1999, 8 años después, aparece algo que ustedes seguro que han hablado, que han escuchado hasta la extenuación: las regiones ultraperiféricas. Pero las regiones ultraperiféricas, Europa se da cuenta de que ya no solamente Canarias, Azores, Madeira, las islas del Caribe francés, en aquel entonces importante, pues resulta que tienen, porque hasta este momento lo que se decía es que las dificultades eran transitorias y además descendientes, de tal manera que con el paso del tiempo las economías isleñas se parecerían mucho a las economías continentales. En la RUP dice no, las deficiencias estructurales isleñas son estructurales, no son pasajeras, y por lo tanto tendrán que tener un trato especial. Es un poco a partir de ahí donde aparece el régimen especial de abastecimiento que ahora les cuento, o el POSEICAM, que también seguro que ustedes habrán escuchado hablar. Y ahí entramos en el tema agrícola. Y se dice, ¿cómo afectó la Unión Europea por ejemplo, a la agricultura? Yo les voy a decir, hay que ver un poco. Cuando yo empecé a estudiar la agricultura en 1960, la agricultura representa población activa el 43% en 1960. En 1995, que es cuando se ingresa lo que representa la agricultura en 1935, la agricultura canaria en población activa. Yo creo que esto es una pantalla. Estoy destrozado en una pantalla. Yo soy una persona ignorante y si he tenido culpa, la he compartido. Bueno, si no, no lo hacemos. Es suficiente. En el año 95 estamos en el 7%. Perdón, en el 6%. Y actualmente estamos en el 2%. Si cuando entramos en Europa estamos en el 6 y en este momento estamos en el 2, la caída fundamental, porque antes estábamos en el 6. Estamos hablando de población activa, número de población activa que trabaja en la agricultura. En el año 60, casi la mitad de los trabajadores canarios que trabajaban en la agricultura estaban en la agricultura. En el año 95, cuando aparece el tema de la incorporación del régimen del porcentaje, cuando ya la incorporación en Europa es total, estamos en el 6%, y actualmente estamos en el 2%. En cuanto a productos, estamos hablando en este momento del año 95, aproximadamente estamos hablando del 6,5 del PIB, y actualmente estamos hablando estábamos hablando en el año 95 del 2% y actualmente del 1,5%. Es decir, la población baja un montón y el producto todavía más. Eso nos quiere decir que la población agrícola produce menos cantidad de industriales. Pero en cualquier caso lo que nos importa es cómo afectó a partir del año 95 la integración. Pues prácticamente estaba en caída libre, y lo que hay que decir es, en este momento, ¿qué cosas hay para apoyar la agricultura canaria? Y aquí nos encontramos con una cosa que es curiosa y que merece la pena que la discutamos. Hay una cosa que se llama, hay fondos europeos de garantía que van directamente dirigidos a los productores. En este momento los fondos europeos de garantía dirigidos a los agricultores hoy
son 188 millones de euros anuales. Los plataneros 140. Y el resto, al tipo de la gente. Pero además de esta ayuda directa, hay que es, en el POSEICAN hay una cosa que se llama régimen especial de abastecimiento. Vamos a ver. Europa no tiene. Vamos a financiar todo eso de tal manera que anualmente, aparte de esos 180 millones, vamos a dar el orden. Y en el último dato son 65 millones de euros año distribuidos en 3 paquetes. Uno para los alimentos que consumimos, para el queso de gula, queso amarillo, para la leche, para el conjunto de cosas que consumimos directamente nosotros. Otra cosa es que esa cantidad realmente afecte a los precios que nosotros pagamos. Pero en principio los importadores son los que reciben. Y no hay análisis claro de cómo eso repercute en el precio de venta al cliente. Pero de todas maneras, desde la perspectiva de Europa, todos los años, de esos 65, 66 millones, empezó hace 10 años, que para alimentos estaba en el 33%, actualmente ha ido bajando hasta el 20%. Eso significa que las otras dos patas han tenido que ir subiendo. Y si los alimentos que consumimos y que nos financian ha bajado un poco el porcentaje de productos para la industrialización ha pasado del 51 hasta casi el 60% hace 2 años y ahora está un poquito bajando. Es decir, que la harinera canaria, el otro que no sé qué, es decir, las pastas, es decir, los alimentos que en Canarias utilizan productos primarios agrícolas para utilizarlos en la producción industrial de alimentos, son los que se llevan más de la mitad del conjunto de recursos que Europa pone en el REA. Y después hay una última parte que es para los agricultores, no directamente a los precios que eran los 180 otros millones, sino para que puedan comprar forraje, para que puedan comprar pienso para los animales, para que puedan comprar incluso los abonos para las actividades. Eso hay un debate importante en Canarias entre los importadores, ustedes se pueden imaginar. El debate entre importadores y consumidores es poco importante. ¿Por qué? Porque los consumidores representamos una inmensa masa no organizada. Y entonces, pues, que el queso o la leche valga más o menos, protestamos en el lineal del supermercado, pero no nos organizamos para decir, ¿ustedes a qué precio compran? En cambio, cuando estamos hablando de los industriales o de los agricultores, con los importadores, ¿sí? Y a lo largo de los últimos años se ha conseguido que los agricultores directamente reciban en proporción más dinero que los importadores. Ahora, por ejemplo, fíjense, hace 10 días, después del incendio en Gran Canaria, se han pasado recursos que iban antes a los industriales para comprar fundamentalmente forraje para el ganado que se quedó sin pastos allá arriba en la cumbre. De tal manera, porque además a partir del año 96 quien organiza esta distribución es el gobierno canario. Ya, Bruselas da las perras, aquí somos los que nos organizamos y por lo tanto nos ponen en la punta de la mano lo que puede ser la organización de los agricultores, de los industriales y de los importadores, que sabemos un poco cada quien cómo está. Por lo tanto, el que podamos tener una primera aproximación de cómo afectó la Unión Europea a la caída de la agricultura estaba, bueno, como en todo el mundo. Saben que en todo el mundo de Dios, prácticamente la actividad agrícola está en los porcentajes que están pagando en la casa. Y que por lo tanto, lo único que podemos decir es que siguió bajando algo, también, pero por ejemplo, el cultivo del plátano, por lo que significa que
yo soy agricultor de plátanos porque le veré un salud. Y tengo ahí, pero si me gustan las de la toalla, me como el plátano y es un poco en ese sentido donde ¿qué hubiera ocurrido si no hubiéramos entrado en la Unión Europea? Pues que el proceso todavía hubiera seguido la primera definición. Y lo que ocurre en este momento es que por las razones del negocio, básicamente porque Francia tiene regiones, Francia es una potencia. Si Francia no llega a tener yo qué sé, Martinica y todas ellas, pues probablemente tampoco se podría mostrar. Pero afortunadamente, aparte de otras producciones, estábamos situados. Por lo tanto, conclusión, yo creo que la Unión Europea, en todo caso, evitó que algunas cosas cantadas desaparecieran, porque en el caso del plátano ahora mismo está clarísimo, y sobre todo que aquí en Gran Canaria es menos importante, pero la palma es esencial, es importante, etc. Y los industriales. Los industriales tienen dos apoyos. Por un lado hay un impuesto canario, antiguamente se llamaba tarifa especial, que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado, y es cualquier cosa que venga de fuera a competir con producción industrial canaria le ponemos un impuesto, tarifa especial. Actualmente Europa te dice no puede usted discriminar a lo que venga de fuera con lo que está dentro, y entonces existe arbitrio para la importación y la entrega. De tal manera, esta entrega, aunque prácticamente no exista, supone que no hay ningún tipo de discriminación, producto de fuera, producto interno. Y en el AIM, anualmente, en términos medios, se están recibiendo 65 millones de euros años que van destinados porque hay una lista de artículos que están en el AIM, la antigua Canaria Especial, imagínense ustedes, los industriales, cuando dicen que quieren entrar ahí dentro. Imagínense ustedes el empleado que se a la vez distinto de la Consejería de Hacienda, porque la Consejería de Hacienda es decisiva. Y aquí sí, aquí sí cuáles son los criterios universitarios y universitarios, y que por lo tanto, pues así, ahí hay mucha tela que cortar. Pero es que además, por el otro lado, como vimos en el REA, hay para los industriales también una cantidad que está situada aproximadamente en la mitad de todo el régimen industrial de la gente. Esto es un rollo de pero aquí el rollo me lo marcaron estos señores que dijeron que me iba a cargar de la caída de uno y de otro. O sea que mi alma la quiero para Dios, como decían los viejos. Entonces, la conclusión que a mí se me ocurre es que la Unión Europea, que todavía en la actualidad, aunque esté, como le digo, en estado catatónico, pues resulta que, a mi juicio, los canarios estamos recibiendo importantes recursos por parte de ellos, porque estos son una parte de los recursos, decía, hasta un año llegó a significar el 3% del PIB, y se han hecho carreteras, y se han hecho no sé qué, y se han hecho no sé cuánto, y se han hecho muelles y transportes y 20.000 cosas que muchas veces nosotros deberíamos de decir, pues no tiene sentido. Perdonen ustedes, el muelle de allá abajo a mi juicio no tiene ningún sentido. Hubiera sido muchísimo más razonable dedicarlo a otras cosas. Pero quiero decir, este muelle, como tantísimas otras cosas, y su conocimiento es evidente, y de seguro que alguno de ustedes dice, ya yo me meto el muelle a Wimbo y usted me lo deja tranquilito, que no sé qué, no sé cuánto. Vale. Pero en cualquier caso les digo que ese tipo de... Entonces, perspectiva. Agricultura, kilómetro cero. La cultura nuestra está comiendo ser tremendamente importante lo que representa el bien público que es nuestro río, que es nuestra biosfera. Y traer un kiwi de Nueva Zelanda, desde esa perspectiva, es un disparate absoluto. Y traer un producto desde las antípodas para consumirlo, por muy gourmet que sea, es un auténtico despropósito. El kilómetro cero que te dice
te dice dos cosas. Uno, que evitas un montón de gasto contaminante. Y por otro lado, que comienzas a tener respeto, cuidado y atención a tu entorno inmediato. La agricultura, los europeos nos han enseñado una cosa, la agricultura y el sector primario es un sector, es un palabra que ellos usan, me disculpan, multifuncional. Porque no solamente produce alimentos que los pagamos y son su ingreso de renta, produce paisaje, produce mantener patrimonio rural, produce mantener desde los acuíferos, si son tratados en condiciones, hasta la... Es decir, que cuando un dominguero va al campo y dice, ¡ay, qué bonito!, está usando sin pagar una cantidad de actividad que hacen las personas que están trabajando en el ámbito del sector primario. Y por lo tanto, cuando se hablan de subvenciones, deberíamos de corregir esa expresión, porque deberíamos de decir, es la contrapartida pública de una serie de bienes públicos que esta gente hace y que nadie les paga, porque nada más que le paga por el tomate que produce o por el litro de leche que produce, pero por el resto de las cosas que realiza, nadie les paga, y las hacen, y las disfrutamos, y por lo tanto, hablar de subvención, la subvención es algo a cambio de nada, y un poco lo que estamos intentando decir, ojo, es algo a cambio de algo, y que los dos algo, pues valen lo que valen, y no entramos aquí en esa discusión. Es un poco en ese sentido cuando decimos, por ejemplo, la mayor parte de las tierras de cultivo de Canarias en este momento están vacías. Hay agua, no del ciclo natural, sino del ciclo artificial. Hay agua y el Consejo Insular de Agua coloca 0,59 euros metro cúbico. El agua la compro yo y la compra cualquier persona porque es del Consejo Insular de Agua. Bastante batallamos hace 20, 30 años por una ley de aguas que al final fue descafeinada, pero que ha permitido que, por ejemplo, lo digo yo porque es mi caso, tengo el contador en mi finca y yo pago lo que dice el contador. Y ya me olvido de yo cuando llegué nuevito aquí, yo era, imagínense ustedes, no se lo cuento porque me deprimo. Pero sí, hay tierras vacías, hay agua, hay población desempleada, jóvenes especialmente, y hay zonas que se están vaciando. Y eso con el kilómetro cero genera una actividad que por supuesto, ¿por qué no funciona? Porque los grandes superficies, los grandes supermercados traen a coste muchísimo más barato, kilómetro 1000, no kilómetro cero, toda la cantidad de cosas que nosotros consumimos todas las semanas y todos los días. Pero en un momento determinado tendríamos que decir a los grandes almacenes, a la hostelería, a la restauración, a los colegios, especialmente a los privados, a la sanidad, que utilicen nuestra agricultura de kilómetro cero. Y que eso con cooperativas, yo estoy en una cooperativa que funciona como cooperativa. Es verdad que la mayor parte de las cooperativas que yo conozco aquí son de la expresión de que alguien me dijo una vez, ahí arriba en Guayadeque, cuando yo era tan joven como alguno de ustedes, iba a predicar la buena nueva por esos mundos de Dios, y entre otras cosas estaba el tema de las cooperativas. Y me dice un viejo, que no sabe lo que es esto. Una cooperativa son 14 toletes y un tío listo. Y me definió, el viejo de ahí arriba, de Guayadeque, me definió lo que era una cooperativa hasta entonces, y es verdad. Y por lo tanto hay un rechazo terrible de la gente sencilla de los campos a las cooperativas, pero no hay modo, no hay manera, deberíamos ir un poco a eso. Y hay cooperativas que tienen que funcionar y tienen que ser, y que entonces un poco alrededor del kilómetro cero, de la multifuncionalidad y de la obligatoriedad, ¿por qué un hotel no tiene que utilizar determinada cantidad de productos de la tierra? ¿Por qué no? ¿Por qué todo tiene que ser lo más barato? ¿Por qué todo tiene que ser al margen del 0, del 1, del 2 y de hasta el 100 que llegamos aquí? Y tiene que ser del 3000. Un poco algo de eso teníamos que hacer, porque además los hoteleros no tendrían que pagarlo, lo pagarían quienes los visitan, que de mil amores estoy convencido que si le dijésemos que los 30 céntimos más que tienen que pagar por cualquier producto, por cualquier pieza de fruta, es la compensación de que tiene un día que puede ir a Tamadaba y no lo vea quemado como está ahora. La industria. Hay una cosa que seguro que ustedes también es las impresoras en 3 dimensiones. Un artilugio que va a cambiar
la actividad industrial. En este momento hacer un corazón artificial, ya no hace falta tener un cochino o asesinar a un ser humano para robarle el corazón. Con la condenada impresora en 3 dimensiones, se están haciendo corazones que se están implantando ya. Y para eso no hace falta ni grandes instalaciones industriales, ni hace falta grandes empresas transnacionales, sino hace falta saber, investigar, desarrollar. Y nosotros tenemos en Canarias anualmente más de 40.000 universitarios en Canarias. En los últimos tiempos, más universitarios que nunca en la historia de Canarias. Y al mismo tiempo podemos decir que si antes decíamos que no tenemos recursos naturales, ahora somos, en expresión de alguien que lo dice en muchas ocasiones, Antonio Morales, alcalde hasta hace poco de este municipio, que somos la Arabia Saudita de las energías limpias, y lo somos. Ahora bien, el cómo está en este momento siendo utilizada, aquí la mayor parte de las instalaciones son de Iberdrola, de Endesa, de gas natural, de Repsol, etcétera, etcétera, cosas porque un disparate absoluto. Pero en cualquier caso, industrialmente, la fabricación de componentes de todo eso y la especialización de todo eso cara a África, que están ahí enfrente, que son nuestros vecinos y que están planteando lo que puede representar sus 3 problemas principales. La FAO ha dicho que los 3 problemas principales de aquí, fíjense ustedes, es agua, agricultura y energía. Y fíjense, somos probablemente la mayor potencia en esos 3 niveles de 3.000 kilómetros a la redonda de esos continentes. Yo no sé si les expliqué que se cayó o no se cayó, pero eso era lo que yo quería contarles a ustedes esta mañana. Disculpen la tardanza, el movimiento mío, que aquel señor me tenga aquí secuestrado y que yo haya roto una pizarra preciosa que no está para esta cosa. Yo por conversar un poquito y invitarlo al debate.